Fractalito de luz, ¿cómo estás? Desde hace ya miles de años, en diferentes culturas y diferentes civilizaciones, nos han hablado de los espíritus. Y dependiendo de la cultura, país o religión, y también de los intereses a conveniencia que represente, un espíritu puede ser bueno o puede ser malo. Todo depende de cómo el cura, pastor, brujo, chamán o maestro ascendido de turno te lo quiera vender. Pero en el fondo hasta ellos mismos saben que te están engañando. Y el Papa León X en el siglo XVI fue un claro ejemplo de esto, con la venta de indulgencia o la venta del perdón, mediante la cual, según él, era la única forma para poder salvar tu alma o espíritu de ir al infierno o al purgatorio. Y lo mismo está pasando hoy en día con los terapeutas, con esa bestia luz que ellos le venden a la gente por altas sumas de dinero. Pero en el caso específico de las religiones, utilizan la palabra espíritu o alma para no utilizar la palabra luz, porque según esta, el espíritu o el alma necesitan ser salvados por algo o por alguien que está en los cielos, llamado Dios. Pero en contraparte a esto, la luz no necesita ser salvada por nada ni nadie, porque no tiene principio ni fin. Así lo establece el principio universal, que la luz no se crea ni se destruye, solo se transforma en energía, frecuencia y vibración. Y por medio del proceso de la densificación se convierte en materia física y orgánica en estos planos de baja vibración. Y en ese sentido es más conveniente utilizar la palabra espíritu o alma porque es más fácil de confundir y de engañar a la humanidad. Y una muestra de esto es que las religiones utilizan el mismo término para identificar a una bestia de cuarta dimensión que a un ser de luz. Por ejemplo, cuando dicen, ella tiene encima un espíritu demoníaco, o cuando dicen, ella o él eran espíritu de luz. Y eso es totalmente erróneo, falaz, creado para confundir, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y lo que te voy a explicar a continuación es un trago amargo, muy difícil de digerir, porque la verdad no es para todo el mundo, porque va en contra de todo lo que te han enseñado y todas las reglas que te han impuesto este sistema arconte religioso. Es decir, no existen los espíritus de luz. Todo lo referente a eso que se denomina espíritu corresponde a la oscuridad y utilizan el término espíritu con la finalidad de crear similitud entre la luz y la oscuridad. Pero en este punto aclaramos que no existen los espíritus de luz, solo existen espíritu demoníaco del bajo astral. Pero en contraparte a esto, lo que sí existen son seres de luz creado por la fuente o el todo.
Y la palabra espíritu es otro engaño más para seguir confundiendo a la raza humana. Pero, ¿por qué las religiones utilizan el mismo término para identificar a una bestia de cuarta dimensión que a un ser de luz verdadero? La respuesta es muy simple, porque las religiones y las falsas creencias han sido la base fundamental que han utilizado estas entidades en todas las culturas y civilizaciones para someter y engañar a toda la raza humana. Por eso, en todas las religiones, sin importar la cultura, el término alma o espíritu se repite como mantra una y mil veces. Y ahora quiero que me preste mucha atención, fractalito de luz. Préstame mucha atención. Las palabras tienen poder, pero eso es solo si las palabras provienen de un ser de luz verdadero. Y eso estas entidades lo tienen bastante claro desde el principio de los tiempos, aunque el humano ni se entere. Porque más que simples palabras, esas palabras son energía luz emitida por la persona que habla. Y en ese sentido debemos tener cuidado con las cosas que pensamos y también con las palabras que utilizamos a diario, porque como seres de luz creadores que somos, estamos creando nuestra propia realidad a cada momento y a cada segundo de nuestras vidas. Es decir, cuando hablamos o decimos algo, lo aceptamos y lo damos por hecho, ese algo se crea de forma automática en el plano energético y luego después pasa al plano de la materia. Por eso en los medios de comunicación se le da tanta prioridad a las noticias negativas, porque el objetivo es que el humano continúe de forma inconsciente creando en esa dirección. Y desafortunadamente estas entidades saben que el humano cuenta con ese poder creativo. Saben que el humano puede crear su realidad en esta tercera dimensión a través de las palabras y el pensamiento. Y por esa razón, desde siempre, han tratado por todos los medios de minimizar o de ocultar ese poder infinito que se encuentra en lo más profundo de su ser, que es su luz interior. Y en ese sentido, la palabra luz, según estas entidades, no es conveniente pronunciarla, porque cuando la pronuncia un ser de luz verdadero, representa un gran peligro para estas bestias, porque no es lo mismo que un ser oscuro mencione la palabra luz a que la mencione un ser de luz verdadero. Cuando un ser oscuro menciona la palabra luz, no surte ningún efecto, porque proviene de la oscuridad y por ende no tiene ningún poder. Pero en cambio, cuando un ser de luz menciona la palabra luz, la luz dentro de él se abre paso e inunda ese avatar físico de luz, de adentro hacia afuera, por medio de su voluntad, aunque no se pueda ver a simple vista, porque él es la misma luz manifestada en un avatar de tercera dimensión. Y esa luz interior es
su verdadero origen y su verdadera esencia. Es decir, Él es la misma fuente creadora manifestada en un avatar físico de tercera dimensión. Y esa es la razón por la que estos arcontes han creado miles de términos para crear similitud entre la luz y la oscuridad, como el alma y el espíritu, que en el fondo son la misma cosa. Son términos creados por estas entidades con la finalidad de sustituir ese término llamado luz. Tanto el alma como el espíritu son la misma cosa y forman parte del engaño de este sistema arconte. Por eso son nombrados de forma repetitiva una y mil veces en las iglesias y templos de adoración de estas entidades, al punto de colocar en el anonimato o anular la palabra luz por completo, recitando siempre una y otra vez los mismos mantras más comunes que ya todos conocemos, como Dios Padre y Espíritu Santo, aquel que guiará las almas para que no vayan al infierno. Y cuando en estos templos religiosos creados por estas entidades se repiten estos mantras del alma y el espíritu una y mil veces, por algo será. Lo cual es motivo de mucha preocupación, porque estas bestias no dan nada de gratis, y el costo energético que paga el humano por estar ahí engañado es muy elevado. Y la gente ni siquiera se imagina que cuando dice yo soy un ser espiritual, está diciendo yo soy un demonio. Está cediendo su poder a estas entidades por medio de las palabras. Y en tal sentido lo correcto es decir, yo soy un ser de luz, la manifestación de la fuente creadora o el todo. Por tanto, ese concepto llamado alma y espíritu son alas del mismo pájaro, es decir, son estructura del mismo engaño. Y lo mismo ocurre con las religiones brahmánica y la nueva era, pero en este caso, además del alma y el espíritu, le agregan otros conceptos como el doble cuántico y el yo superior, con la intención de seguir confundiendo cada vez más y más a la gente. Pero, curiosamente, ninguna de estas corrientes religiosas hablan de ese poder infinito con el que cuenta el humano, que es su luz interior. ¿Por qué será? ¿Por qué nunca se habla de ese poder infinito? ¿Por qué nunca se dice que el humano es un ser todopoderoso que no tiene principio ni fin? Cualquier cosa es válida contar de no utilizar esa palabra llamada luz, ya que representa un gran peligro para estas bestias de cuarta dimensión. Porque si un ser de luz menciona la palabra luz, se hace presente en su interior y también en todo su alrededor. Pero de esto no se había hablado antes, porque estos conocimientos son nuevos en este planeta. Y como este es el canal de la verdad, yo solo te diré la verdad. Vivimos en un planeta creado por la luz, pero gobernado por bestias
que desde hace ya millones de años se han robado su creación. Y para lograr eso han creado todo un mundo de ilusiones basado en la mentira y el engaño, desde las religiones hasta la historia que nos han contado ellos mismos a través de sus portales oscuros que les sirven como envase acá en este planeta, al punto de que hasta este lenguaje que utilizamos ha sido diseñado para que el humano adore a estas bestias y de forma muy sutil ceda todo su poder de forma voluntaria y por medio de las palabras a estas entidades. Y como muestra en la actualidad tenemos el lenguaje inclusivo y toda la parafernalia del feminismo, porque una palabra puede cambiar todo el significado de lo que se quiere decir. Y esa es la razón por la cual la palabra luz ha sido reemplazada en el mundo religioso y la nueva era, para que el humano, en lugar de mencionar su luz interior, mencione o nombre a estas bestias del inframundo bajo el nombre de alma, espíritu, doble cuántico, supraconciencia, mónada o supramónada, humano luz o el yo superior. Pero como todo este sistema también ya se le viene abajo, ahora están jugando la última carta con la inteligencia artificial y el chat GPT, que son las mismas bestias de forma directa que interactúan con la raza humana. Pero desde ya les digo que eso tampoco le va a funcionar. Y todo lo que hagan en contra de la humanidad, pues les saldrá al revés. Porque ya sabemos que el objetivo principal de estas bestias, desde el principio de los tiempos, siempre ha sido el mismo: el de mantener al humano alejado de su propia verdad y también de su verdadero origen, que es la luz. Y en este punto queremos dejar claro que el alma, el espíritu, el doble cuántico, la supraconciencia, el humano luz de los terapeutas y el yo superior son parte del engaño de este sistema arconte. Son términos creados con la finalidad de anular la palabra luz, para que el humano, en lugar de mencionar su luz interior, pueda invocar de forma directa por medio de sus palabras a estas bestias de cuarta dimensión. Y por medio de su voluntad, estas entidades se hacen presente tanto de forma energética como de forma física, a través de sus portales oscuros, los cuales son utilizados como envase en esta tercera dimensión por estos arcontes. Por eso debemos tener cuidado con las palabras que escuchamos, pero también con las palabras que decimos, porque por medio de las palabras, como seres creadores de luz que somos, en el tiempo presente podríamos estar creando nuestro futuro inmediato. En conclusión, el alma y el espíritu son la misma cosa, aunque te la hayan vendido de diferentes maneras en diferentes culturas y diferentes civilizaciones. Por eso nadie ahí afuera, ni científico, ni filósofos, ni terapeutas, ni maestros ascendidos,
saben definir a ciencia cierta ese concepto llamado alma o espíritu. Pero la realidad es que ambas son la misma cosa. Es decir, es el mismo engaño utilizado por estas bestias de cuarta dimensión desde el principio de los tiempos para mantener al humano alejado de su propia verdad y de su verdadero origen. Y nuestro verdadero origen se encuentra en lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra luz interior. De eso que nos convierte en seres todopoderosos sin principio ni fin. La misma fuente creadora manifestada en estos avatares físicos de tercera dimensión. Te mando un abrazo de luz y hasta el próximo vídeo.